Una cuarta dirección de esta palabra profética para el 2011 tiene que ver con que David adelantó porque incorporó recursos no aceptables, entre comillas. David adelantó valiéndose de lo peorcito de la sociedad. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No tenían todas las vacunas evangélicas puestas. No eran los recursos recomendables, pero esa lacra que estaba en una cueva porque no habían sido considerados, sino que habían sido echados por el reino de Saúl, llegaron a ser los valientes de David que lo llevaron al reino. Adelantar es pensar en el objetivo final, que es la transformación integral de tu ciudad, de mi ciudad, de la nación, utilizando todos los recursos que ayuden al establecimiento de los valores del reino, de los signos salvíficos del reino. Y permitime algunas formas de prácticas de esto. En primer lugar, Dios me mostró que tenemos que tejer redes trinitarias en cada congregación. La iglesia sigue siendo la agencia del reino, pero tenemos que hacer de cada congregación una expresión de una comunidad que vive una vida de verdad diferente. La Trinidad no es meramente un misterio especulativo destinado a la reflexión de los cráneos de los teólogos, sino que tiene que ver no solo con la naturaleza misma de Dios, sino con la naturaleza de la iglesia y de su misión en el mundo. En la concepción de Dios trino y uno se encuentra nuestro origen, nuestro modelo y nuestra meta como pueblo de Dios. La iglesia es la familia de la Trinidad que vive la unidad en el amor y en la entrega y que misiona al mundo con el propósito de que cada persona conozca el amor y la entrega de ese Dios trino y uno, y de que cada uno de los ámbitos de la realidad humana en cada ciudad sea modelado según el estilo de ese amor del Dios trino y uno. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. El pecado distorsionó esa imagen y semejanza, pero en Cristo Jesús nos fueron restauradas, y la iglesia, primicias de la nueva creación, debe reflejar esa imagen y semejanza de Dios, esto es, del Dios trino y uno. Creo que tenemos que ir modelando un tramado de redes trinitarias en cada congregación. La evangelización en el mundo en el que vivimos y especialmente en el mundo que viene no va a ser una cuestión principalmente de discursos o de programas eclesiales, ni siquiera va a ser el ministerio de un especialista, sino la presentación al mundo de una comunidad que de verdad refleje en su vida la realidad vivencial del Dios trino y uno. Un mundo de huérfanos, un mundo de perdición y de enfermedad, y un mundo de hiperindividualismo egocéntrico necesita la expresión corporativa de la iglesia como primicias de la nueva creación. En un mundo de orfandad, de huérfanos, la iglesia tiene que ser la expresión de la paternidad de Dios. Tenemos que crear, tejer en nuestras congregaciones redes
de mentoreo integral, de mentoreo continuo de la vida de los miembros, de manera que todos cumplan las visiones que Dios tiene para sus vidas, que todos se desarrollen, que todos crezcan, prosperen y avancen. No solo los pastores. Redes de mentoreo que expresen la paternidad, no solo para los jovencitos, en todos los niveles de la congregación. En un mundo perdido y herido, la iglesia debe ser expresión de la redención del Hijo, por medio de redes de sanidad integral, continua, de la vida de los miembros, como resultado del señorío de Cristo. Y en un mundo hiperindividualista, la iglesia debe ser expresión de la comunión del Espíritu Santo por medio de redes de relaciones vitales que sostengan integralmente y de manera continua la vida de sus miembros. Redes de mentoreo que expresen la paternidad de Dios, redes de sanidad integral, de restauración que expresen el señorío y la redención del Hijo, redes de relaciones vitales, de comunión, que sostengan integralmente la vida de los creyentes. En el mundo que viene y en el que ya está, y el mundo que ya está entre nosotros, la iglesia tendrá sentido para sus miembros en la medida que cada uno tenga la oportunidad de tener paternidad espiritual que lo promueva a crecer en todas las áreas de su vida, al tiempo que también él ayuda a otros para que también alcancen a desarrollar su potencial. En la medida que también pueda experimentar sanidad permanente para su vida, sanidad para sus relaciones, mientras es un instrumento de restauración de los otros. Y en la medida que pueda disfrutar de relaciones interpersonales que lo conviertan en dador y receptor del amor de Dios. Si no, seguiremos teniendo un índice altísimo de deserción. Si para los creyentes, para los miembros, no está esta posibilidad de que la iglesia le ayude a crecer en todas las áreas de su vida y a ser un instrumento para el crecimiento de otros, que la iglesia le ayude a sanar y ser sanado, que la iglesia le ayude a establecer relaciones interpersonales significativas, la iglesia no tendrá mucho sentido para sus miembros. En el mundo que viene y que ya está entre nosotros, la iglesia tendrá sentido para los inconversos, para los no creyentes, en la medida que la misión de la iglesia sea un reflejo de su vida, una expresión de su vida, que se vea en la vida de la iglesia lo que predica, que su hacer sea igual que su ser. Entonces, ese mundo de orfandad, de enfermedad y egoísmo podrá ver una alternativa de vida encarnada en la iglesia. Podrá ver al Dios uno y trino mostrado en la vida de la iglesia. Así que en primer lugar, creo que debemos tejer redes trinitarias en nuestras congregaciones. En segundo lugar, debemos fortalecer la unidad de la iglesia en cada ciudad con un plan de misión unida y que misione a la ciudad de manera permanente. En tercer lugar, estableciendo alianzas estratégicas entre ministerios que están haciendo sus comisiones por separado. ¿Cuántas más agencias y ministerios vamos a inventar para hacer lo mismo? En cuarto lugar, aprovechando los recursos que hay fuera de la iglesia, de organizaciones que sin ser evangélicas, aún sin ser cristianas algunas de ellas, con su tarea están ayudando
en procesos de transformación de la realidad con valores del reino de Dios. Hay aspectos de esa transformación que son de misión exclusiva de la iglesia, como es la conversión de la vida por medio de la predicación del Evangelio y del discipulado. Allí no hay forma de compartir con los que no creen lo mismo. Eso es tarea únicamente de la iglesia. Pero hay otras áreas en donde otras organizaciones ya tienen el know-how, es decir, ya saben cómo hacerlo y están cumpliendo un rol vital, importantísimo en la sociedad, en la transformación de sus ámbitos, instalando, sin que ellos lo sepan, realidades propias del reino de Dios. Debemos tomar esos recursos, debemos hacer alianzas estratégicas, asociarnos a ellos, debemos apoyarlos, debemos promoverlos. No con cualquiera, pero sí con aquellos que a lo largo de los años han demostrado integridad, espíritu de servicio, capacidad, idoneidad de transformación, buen testimonio ante el pueblo. No tengamos temor a esto, ni usemos más el remanido argumento de tener cuidado porque la gente se puede confundir. La gente está confundida al escuchar el mensaje de una iglesia que habla de transformación y no transforma nada, o transforma muy poco. Pero no le tengamos miedo a esa supuesta confusión. Seamos prudentes, sí, pero cuando se trate de organizaciones prestigiosas, no tengamos miedo. La gente, por el contrario, va a asociar a la iglesia evangélica con esas buenas acciones de estas otras organizaciones. Obviamente, reitero, no con cualquiera, con mucho cuidado, con mucha prudencia, con todas las precauciones del caso, pero adelantemos la obra. Nosotros tenemos gente, tenemos capacidad de movilización, pero en muchas áreas de la transformación no tenemos capacidad de gestión, ni sabemos cómo hacerlo. Creemos alianzas estratégicas. En lo personal, siento, querido hermano, querida hermana, que Dios te va a estar relacionando con personas que te van a ayudar a adelantar en tu vida. Son relaciones entrelazadas desde el cielo. Siento que su palabra se cumple en tu vida y que Dios te dará sabiduría de lo alto para que te unas en igual yugo con los que tienen la misma visión de Dios para cada área de tu vida. No con los incrédulos, con los que no creen ni viven los principios de Dios, aun cuando sean evangélicos. Porque sabés que a veces la unión en yugo desigual es con gente que es evangélica pero que no cree los principios de Dios, son incrédulos en los principios de Dios, por lo tanto no pueden caminar junto a vos en una visión. Pero yo oro para que Dios te dé sabiduría para la selección de tus relaciones y que se concrete este año en tu vida la palabra de Dios cuando el profeta Isaías dice: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, llamo a tus edificadores y le ordeno a tus destruidores y asoladores que se vayan de tu vida, que se vayan de tu vida los destruidores en tu vida afectiva, aquellos que no comparten el señorío de Cristo para tu vida afectiva, que se vayan los asoladores histéricos, los violentos, los controladores de tu vida afectiva, que se vayan de tu vida también los mediocres que te tiran abajo para que vos no puedas crecer, que te tiran abajo en tu desarrollo vocacional, profesional, ministerial, material, laboral, que se vayan de tu vida los impuros, que te contaminan y que te quieren hacer perder la senda de integridad y de santidad. Llamo en el nombre de Jesús, vengan sobre tu vida los sabios, vengan los espirituales, vengan los maduros, vengan los bendecidos, vengan los que te elevan, vengan los excelentes,
Llamo a los edificadores para que vengan a prisa a tu vida.